En este video abordaremos muchísimas noticias de lo más increíble del mundo de los videojuegos. Este es un simple resumen elaborado por un simple humano calvo, que pretende brindarles a ustedes la mejor información que ronda en internet. Hablaremos un poco de Capcom y cómo empezó el 2024 con eventos, subidas de sueldo y el lanzamiento de Dragon's Dogma 2. Que ya tiene sus primeras reseñas. Además también tocaremos un poquito temas como PlayStation y el rumor de la compra del estudio de Arrowhead Games, creador de Helldivers 2, un nuevo dispositivo que permite olfatear lo que esté sucediendo en el videojuego, y no quieran usarlo en sus cochinadas, y también de cómo Warner Bros. La sigue cagando. Entre otras muchas noticias que tenemos para el video de hoy. Recuerden que igual les dejo las marcas de tiempo acá abajo para que avancen en la noticia que a ustedes más les interese. Y nada, eso se merece su buen like y su compartida de este video. Recuerden que si compartimos se suma mucha más gente a la comunidad y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Algunos ya han tomado mucha agüita y por eso aparece en pantalla. Si vos querés aparecer en pantalla, comenta en este video para que en el próximo video te toque a vos estar acá compartiendo pantalla conmigo. Primero lo primero, ya están disponibles los juegos gratis de marzo del PlayStation Plus Essential del PlayStation 4 y PlayStation 5. No sé por qué las páginas de noticias ponen que son gratuitos, o sea, juegos gratis de marzo. Si tenés que tener la suscripción, no son gratis. Estoy cansado de aclarar siempre lo mismo en los videos. Cuestión y en definitiva, Sony Interactive Entertainment anunció la semana pasada los 4 videojuegos para Play 4 y Play 5, ya los conocíamos y los anuncié en el canal, y si no lo viste anda a verlos, no mentiras, ahora te los cuento. Son el Fórmula 1 23 para Play 4 y Play 5, son el Sifu para Play 4 y Play 5, son el Hello Neighbor 2 para Play 4 y Play 5 y el paquete de la Reina Bruja o el DLC Reina Bruja de Destiny 2 para Play 4 y Play 5, además de un paquetito extra que ahora te voy a nombrar al final de esta noticia. Estos videojuegos ya están disponibles, el primero de ellos, el Fórmula 1 23, necesita poca presentación, es un simulador de conducción de EA Sports desarrollado por los veteranos de Codemasters. Incluye los coches actualizados del 2023, 20 pilotos, 10 escuderías de temporada y además de las carreras tradicionales y campeonatos, tiene el dramático modo historia Breaking Point, mejoras en el modo Fórmula 2, una modalidad para crear tu propio equipo y distintas opciones multijugador locales y en línea. Sifu, que ya se había filtrado, es una de las sorpresas del 2021, un juego de acción intenso que te hace sentir como un protagonista de las mejores películas de artes marciales, con un control exquisito, una estructura muy original y jefes finales apasionados. Por su parte, Hello Neighbor 2 es otro de los títulos que estarían regalando de terror y sigilo, que incita a los jugadores a descubrir los secretos ocultos en el hogar de su vecino una vez que huye de él. Por último tenemos la expansión La Reina Bruja, que les comentaba, el DLC para el Destiny 2, el looter shooter de Bungie. Es el mejor contenido que la compañía ha publicado en años. Su campaña, que puede superarse en 2 dificultades, ofrece enfrentamientos variados y jefes intensos y situaciones que rozan el terror. Y como les dije, tenemos un paquetito cosmético para The Finals para los suscriptores de PlayStation Plus durante este mes. Tiene 2 atuendos épicos y 12 aspectos de arma épicos. ¿Es verdad que Sony ha comprado a los creadores de Helldivers 2? Y hablemos un poco de Helldivers 2, de Sony y de la compra de Arrowhead Game Studios, porque las redes sociales son actualmente un buen lugar para comunicarse con los usuarios, pero también son lugares donde hay mucho humo, muchos rumores, algunos de los cuales acaban siendo tiros al aire, como por ejemplo del que estamos hablando ahora, de que Sony habría comprado a Arrowhead Game Studios, creadores de Helldivers 2, ya que el director creativo del videojuego, Johan Pilestead, ha desmentido esta noticia, diciendo: esto es mentira, a menos que me haya perdido yo de algo. Además, es un logo viejo de mierda del 2008 o algo así, cuando estábamos abriendo el estudio. Recordemos que Arrowhead Game Studios fue creado en 2008 en Suecia. Hasta el momento ha lanzado 5 juegos: Magicka, The Showdown Effect, Gauntlet, Helldivers y Helldivers 2. Este último, Helldivers 2, ha salido en PC y PlayStation y está siendo uno de los grandes éxitos del 2024. Y si todavía no lo probaste, en el comentario fijado te dejo mi enlace para que te lo compres desde Neva, que está mucho más barato que en Steam. Han creado un nuevo dispositivo que te permite oler los videojuegos, se llama GameScent y ya está disponible en España. En los últimos años vimos muchísimos dispositivos que prometen darle una nueva dimensión sensorial a los videojuegos: el olor. Sin embargo, parece que ninguna ha logrado asentarse para cumplir este peculiar compromiso. Ahora una nueva compañía ha conseguido poner en venta un aparato compatible con todos los ordenadores y consolas que es capaz de segregar aromas relacionados con los videojuegos a los que estaríamos jugando. Se trata de GameScent, un aparato que ya se puede comprar en España a un precio de 138 euros
más envío. Este dispositivo hexagonal lanza aromas en base a lo que estemos jugando y lo hace gracias a unos cartuchos de esencias que recrean olores tan peculiares como disparos, explosiones, carreras, aire limpio, océano y bosque. Al parecer utiliza una inteligencia artificial que oye nuestros videojuegos y expulsa olores en base a lo que ocurra en estos juegos. De ahí se entiende que si, por ejemplo, escucha algo que ha explotado directamente, lance un aroma de explosión. Lo mismo ocurre con tormentas, disparos o sonido ambiental en bosques. Próximamente lanzarán más olores que se pueden comprar por separado, como estadios deportivos, sangre o césped recién cortado. También incluye una opción para neutralizar los olores expulsados después de tu sesión de juego. Increíble cómo avanza toda la tecnología y cómo la inteligencia artificial participa de todo esto, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Lo comprarían si tuvieran el dinero para poder jugar y oler lo que están jugando? Yo creo que sí. Mientras más inmersivo sea lo que se pueda estar dentro del videojuego, no sé si me expresé bien, pero se entendió, mejor, porque más te sentís dentro del juego. Respawn podría estar trabajando en un juego del mismo universo que Titanfall, pero no es Titanfall 3. Respawn Entertainment parece ser uno de los estudios que más afecta al volantazo anunciado por EA la semana pasada, que ha supuesto la cancelación del juego de Star Wars que trabajaba el estudio. Las últimas noticias apuntan a que ahora Respawn va a centrarse en un proyecto que aún no está demasiado avanzado y que transcurriría en el mismo universo que su serie Titanfall. Aunque no se trata de un Titanfall o el Titanfall 3 específicamente, según se ha confirmado en el podcast Jam Bomb. Al frente de este equipo estaría Steve Fukuda, director de los dos Titanfall. En el episodio de Jam Bomb, el periodista Jeff Grubb afirmó que este proyecto estaba ya en fase prototipado y dijo que no se trata de un Titanfall 3. A ver, es un juego Titanfall, transcurre en el universo Titanfall, pero todo lo que se le preguntó fue respondido con que no es un Titanfall 3. Habrá que esperar para tener más noticias sobre este videojuego de Respawn Entertainment, que bueno, puede ser que tenga muy buena pinta y que le vaya bastante bien, ojalá. Una filtración revela que habrá Gravity Rush 2 remasterizado para PlayStation 5 y PC. Sony no ha anunciado nada todavía sobre una posible remasterización del Gravity Rush 2, pero en Reddit un post recoge una filtración que un insider ha realizado en Discord en la que se afirma que en mayo habrá algún anuncio al respecto y que se lanzaría este Gravity Rush 2 Remaster en mayo en PlayStation 5 y una versión para PC saldría más adelante. La filtración procede al parecer del amigo de una de las personas que está probando la remasterización. Sería la misma persona que filtró hace tiempo que estaba en producción una película sobre Gravity Rush, tal como se confirmó posteriormente en agosto del 2022. Gravity Rush 2 fue un juego exclusivo de PlayStation 4 que salió en 2017, segundo capítulo de una serie de acción acrobática y rápida en la que la gravedad es la base de la jugabilidad. La protagonista Kat se mueve por la ciudad para cumplir distintas misiones utilizando sus poderes gravitacionales. También tendremos que esperar para novedades sobre este videojuego, posiblemente en mayo como dice la filtración. El prometedor Dune Awakening muestra su gameplay y sorprende con sus primeras y espectaculares imágenes. Este videojuego lleva anunciado desde verano del 2022, pero aprovechando el exitoso estreno de Dune 2, desde Funcom han considerado que es buen momento para develar nuevas imágenes y videos de Dune Awakening, un ambicioso MMO ambientado en Arrakis, del que además se ha confirmado su llegada a PlayStation 5 y Xbox Series XS junto con su ya anunciada versión de PC. Las novedades del Dune Awakening son primero un video sobre su desarrollo, una serie de capítulos detrás de las cámaras, y después un tráiler gameplay más convencional que muestra la jugabilidad de este MMO de supervivencia. Reúne materiales para construir tu base con el estilo que elijas, explora los desiertos mortales de Arrakis a bordo de una gran variedad de vehículos, aprende técnicas y habilidades mortales de las grandes escuelas del Imperio y pasa de la supervivencia a la dominación. Sé testigo de una impresionante escala y libertad de Arrakis viva. Aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento exacta, Dune Awakening sigue teniendo abiertas sus inscripciones para la beta. Llegará a PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Si sos jugador de Final Fantasy VII Rebirth, vamos a tener otro parche para mejorar los gráficos en el modo de rendimiento. Final Fantasy VII Rebirth ya está a la venta en PlayStation 5 y los jugadores están inmersos en los secretos de este mundo que sigue las aventuras de Final Fantasy VII Remake. Coincidiendo con el lanzamiento llegó un parche que hacía cambios en el modo de rendimiento para eliminar la imagen borrosa de esta opción que da prioridad a las 60 imágenes por segundo. Pero no es la última palabra de Square Enix, que prepara un nuevo parche. La demo original de PlayStation Store realizaba un suavizado en la imagen en el modo de rendimiento, de menor resolución que el modo gráfico, que mejora la calidad, 30 FPS obviamente. A mayor calidad, menor frecuencia de imagen, a mayor frecuencia de imagen, menor calidad de imagen. El parche eliminaba la sensación borrosa, pero estos bordes definidos tampoco terminaban de convencer a algunos jugadores. El director Naoki Hamaguchi
ha confirmado que hay una nueva actualización en camino. Trabajarán en un parche que mejorará este aspecto. No creen que el lanzamiento esté lejano. También se mejorará algún que otro aspecto en la iluminación. En ciertas situaciones la iluminación facial hace que las sombras parezcan aterradoras. Esta es una de las partes que hemos estado trabajando con la actualización nueva. Pasemos a hablar un poco de Capcom. Bueno, vamos a estar un rato hablando de Capcom porque tiene muy buenas noticias. Sí, creo que son todas muy buenas noticias. Porque en plena oleada de despidos, lo que decidió hacer Capcom es subirle el sueldo a sus empleados y ofrecerles bonus a sus veteranos. Sí, escucharon bien, subió el salario de los empleados. La editora japonesa Capcom ha anunciado en un comunicado que a partir de abril va a aumentar el salario inicial para los nuevos contratados de 235.000 yenes a 300.000 yenes, con un incremento del 28%. Los trabajadores actuales y los que se unan hasta el 31 de marzo obtendrán un bonus y verán una subida salarial media del 5%. Según Capcom, estas medidas se deben a que requiere fortalecer sus capacidades con desarrollo y tecnología para crear juegos de calidad mundial, por lo que es prioritario para la empresa desde 2022 invertir en los recursos humanos. En aquel año se reorganizó el departamento de recursos humanos, se subió el sueldo base a la media del 30%, se introdujo un sistema de bonus ligado al rendimiento del negocio de la empresa, así como un sistema de compensación basado en acciones para los trabajadores. Llama la atención esta medida teniendo en cuenta que en casi todo el mundo se están produciendo oleadas de despidos. Además de las subidas salariales, Capcom anunció un evento digital dedicado a sus próximas novedades, sus próximos videojuegos y noticias. Este evento digital, Capcom Highlights March 2024, está dedicado a algunos de los próximos juegos y contenido que prepara la desarrolladora. Se va a poder seguir por YouTube y Twitch y en esta ocasión se celebra en 2 días. Cada programa tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos, sin novedades relacionadas con Monster Hunter Wilds para que ya tengan en cuenta. En pantalla les dejo los juegos y horarios confirmados, se desconoce si habrá alguna otra sorpresa, pero bueno, tenemos un poco de Dragon's Dogma 2, del cual vamos a hablar en un cachito, Kunitsugami, Path of the Goddess, Exoprimal, Monster Hunter Now, Monster Hunter Stories y Street Fighter 6. Y la realidad en cuanto a Dragon's Dogma 2 es que es muy buen juego y está posiblemente siendo contendiente al GOTY. Va a competir seguramente con Final Fantasy VII Rebirth y después de haberlo jugado 3 horas parece que va a ser otro éxito rotundo de la compañía de Capcom. Apunta a ser el RPG de fantasía medieval más potente de este año. Lo malo es que se ha confirmado que Dragon's Dogma 2 va a funcionar solo a 30 FPS en su versión de consolas PlayStation 5 y Xbox Series XS. A medida que se aproxima el lanzamiento del Dragon's Dogma 2, recordemos que se lanza el 22 de marzo, se van conociendo detalles sobre el juego de rol de Capcom. Una de las preguntas que rondaba era cuántas imágenes por segundo funcionaría la versión de consolas, pero ahora el propio director del juego, Hideaki Itsuno, lo ha confirmado, irá a unos 30 FPS en la versión de consola. Ha dicho, ofrecemos un framerate sin límite, pero con un rendimiento de alrededor de 30 FPS o un poquito más en consolas, dejando prácticamente en claro que en PlayStation 5 y Xbox Series XS Dragon's Dogma 2 no alcanzará los 60 FPS. En PC, por otro lado, dependerá de las características del hardware. Ahora, ¿llegaremos a tener demo de Dragon's Dogma 2? Como sabemos, va a estar el evento de Capcom y podemos ver o tenemos una oportunidad de ver mucho más del Dragon's Dogma 2. El director Hideaki Itsuno recomienda estar atentos al Capcom Highlights, el evento de Capcom, algo que se ha interpretado como el lanzamiento de una demo posible del Dragon's Dogma 2. Capcom acostumbra a lanzar pruebas de sus juegos, así que no sería extraño que esta misma semana se distribuya una que permita ver las novedades en cuanto a su combate. En este video me olvidé de comentarte al principio, pero vamos a hablar de ofertas, porque tenemos ofertas de todos los videojuegos de 2K Games a un precio increíble, en lo que es la plataforma de Steam, por lo menos donde yo vi en Steam. Habría que ver si en PlayStation y en Xbox también tienen oferta. Pero bueno, lo que tenemos en oferta son títulos desde Marvel Maiden Sons, XCOM 2, Mafia, Borderlands, BioShock, Sid Meier's Civilization y lo que es el NBA 2K. Tenemos por ahí The Darkness 2, tenemos The Quarry, PGA Tour 2K23. Y bueno, nada, eso. Comentarles que en Steam tienen oferta de hasta un 80% en los juegos. Que la verdad que juegos de, no sé, $80 están dejando a $19 aproximadamente, ¿sí? Para que puedan aprovecharlos si ustedes tienen un poco de dinero y puedan canjearlos en Steam si tienen PC. Una trilogía no anunciada de Stalker podría llegar a PlayStation, de hecho ya se puede reservar en PlayStation 4. Varias cadenas japonesas han abierto reservas para Stalker Legend of the Zone Trilogy de PlayStation 4. La fecha de lanzamiento es el 27 de junio, al menos en el país nipón, con un precio de alrededor de 40 euros. Este juego no ha sido anunciado oficialmente, pero ya tenemos sus primeras imágenes. Se espera que sea una de las sorpresas del evento de Microsoft que se celebra en este momento cuando estoy grabando esto. Esta emisión es un Xbox Partner Preview dedicado a juegos de terceros y lanzamientos de Xbox Game Pass, con novedades o nueva información de títulos de Capcom, Electronic Arts y más.
será el momento de conocer las plataformas en las que se lanzaría Stalker Legend of the Zone Trilogy. Como su nombre da a entender, se trata de una colección con 3 videojuegos de Stalker: Shadow of Chernobyl, Clear Sky y Call of the Pripyat. Estos shooters de supervivencia y terror de 2007, 2008 y 2009 respectivamente no habían llegado a consolas anteriormente, solo estaban disponibles en PC. Stalker 2, Heart of Chernobyl, está anunciado para PC, Xbox Series y Xbox Game Pass en el futuro, aunque también se sabe que llegaría algo después a PlayStation 5. Ghost of Tsushima confirma su llegada a PC, fecha de lanzamiento, características, contenido y precio. Ya es oficial, después de que varios rumorearan el anuncio, hoy PlayStation ha confirmado que Ghost of Tsushima será el próximo gran exclusivo de Sony en aterrizar en PC. Se ha hecho público a través de un artículo en el blog oficial de PlayStation. Lo que llegará a PC será directamente Ghost of Tsushima Director's Cut, la edición más completa y mejorada del juego de Sucker Punch. Estará disponible el próximo 16 de mayo, ha sido desarrollada por Nixxes para sacarle el máximo provecho al motor original y ofrecer características como tasa de fotogramas desbloqueada, una variedad de ajustes y preajustes gráficos y controles personalizados de ratón y teclado. En Steam ya se puede reservar a un precio de $50. Además de las características ya mencionadas, la edición de PC de Ghost of Tsushima también incluirá compatibilidad con monitores ultra wide con resoluciones de 21:9, 32:9 e incluso admite resoluciones de 48:9 para configuraciones de 3 monitores. Por otro lado, se confirmó que Ghost of Tsushima ofrecerá una amplia compatibilidad con los mandos en PC, aunque se recomienda jugar con DualSense para aprovechar su tecnología áptica y gatillos adaptativos. También se puede usar otros periféricos e incluso reasignar los botones desde Steam Input. El juego estará disponible tanto en Steam como en Epic Games Store, donde ya se puede añadir a la lista de deseados y se podrá reservar para obtener recompensas especiales. ¡Vuelve Multiversus! El Smash Bros. De Warner anticipa su regreso con un breve pero enclarecedor mensaje. Multiversus, el alocado juego de lucha con personajes de Warner Bros., cerró en junio del año pasado la beta abierta. Desde entonces, Player First Games ha estado trabajando para preparar el juego para el lanzamiento, un anuncio que podría ser inminente después de que el perfil de Multiversus en X lanzase un post con el texto "abre micrófono, probando 1, 2, 3". Era el primer post desde que el pasado 22 de junio Multiversus anunciase en Twitter que 3 días después se cerrarían sus servidores por el final del periodo de prueba. Hasta hace unas semanas la única información que se había tenido sobre el juego era un comunicado del estudio Player First Games en agosto, también en la red social indicando que la fase final de desarrollo avanzaba a buen ritmo, para tranquilizar a los jugadores preocupados por la falta de novedades. Se sabe que en breve habrá algún anuncio o tráiler del videojuego de lo que sería el nuevo Multiversus. Y ahora que vuelve a haber movimiento en torno a Multiversus, un juego de lucha gratuito, va a tener lanzamiento previsto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One y PC, y está protagonizado por las franquicias de Warner en batallas de 2 contra 2 a los Smash Bros, controlando a los personajes tan diferentes como Batman, Bugs Bunny, Gizmo, Tom y Jerry o Arya Stark. Y respecto a esto quiero hablar de Warner Bros, porque sigue cagándola y considera que los juegos de consola son volátiles y se enfocará más en los free to play para móviles. O sea, le fue como el culo con Suicide Squad Kill the Justice League, que no cumplió las expectativas de Warner Bros, y quieren seguir apostando por los juegos como servicio, gratuitos y para móviles. O sea, no tienen fucking sentido, sabiendo que Warner Bros vendió un montón de juegos de Hogwarts Legacy, un montón de copias. ¿Por qué no van por ese camino de crear videojuegos de calidad y los ponen a la venta? O sea, basta de juegos como servicio, basta de juegos gratuitos. O sea, van con los juegos gratis, pero ya colapsan el mercado y hoy va a haber cada vez más porquerías dando vuelta de juegos gratis. Pero bueno, que hagan lo que quieran, ahí tendrán ellos. Y bueno, vamos a hacer un poco de lo que dice la compañía. JB Perrette, responsable de la división de videojuegos de Warner Bros. Discovery, ha participado en una conferencia en la multinacional financiera Morgan Stanley. En ella ha hablado acerca de los planes a futuro de la compañía en el sector del gaming y ha dejado caer que apostarán por juegos como servicio gratuitos, para móviles en lugar de juegos de consola, a los que ha definido como volátiles. Estas declaraciones llegan después de que la propia Warner Bros. Games admitiera que su último gran juego como servicio, Suicide Squad Kill the Justice League, no ha cumplido con las expectativas antes de su lanzamiento. Ahora se espera la llegada del Joker en la temporada 1, lo que podría revitalizar un poco el servicio de este videojuego. Pero si fue una cagada este título y su lanzamiento, siguen apostando a estos tipos de videojuegos porque son unos boludos. El multijugador del Escuadrón Suicida ha experimentado un fuerte tropiezo en el número de usuarios simultáneos en Steam, por ejemplo, donde alcanzó un récord de 13.400 personas en su lanzamiento y en las últimas 24 horas solamente registró 497 jugadores. Por el contrario, Hogwarts Legacy, un single player basado en una potente saga de Harry Potter de Warner Bros., registró el pico máximo de 10.700 jugadores en Steam, casi el máximo alcanzado por Suicide Squad The Kill the Justice League, pero solamente en la última semana. O sea, no tiene sentido.
¿Quién está trabajando en Warner que está tomando estas decisiones? Pese a estos datos, Perrette considera que el plan estratégico futuro de Warner Bros. Games debe pasar por redoblar esfuerzos con juegos como servicio, gratuitos y para móviles, basados en sus potentes franquicias, y pone como ejemplo un juego de Harry Potter en el que pueda vivir, trabajar, construir y jugar en ese mundo de manera continua. Para esto afirma tener un plan de inversión en sus 11 estudios en desarrollo, aunque avisa que el retorno podría no llegar hasta 2026 o 2027 por los alargados tiempos de desarrollo. Y bueno, mucho más de esto no quiero hablar porque me sigue molestando un poco que la industria de los videojuegos o que este Perrette no se dé cuenta de las cosas que está haciendo bien la industria o de las cosas que está haciendo mal. Así que pasemos a las ofertas que tenemos en PlayStation 4 y PlayStation 5 en nuestra PlayStation Store durante esta semana del 6 del 3 del 2024. Y para eso vengo en un cachito, voy a prender mi PlayStation 4, así les muestro la sección de ofertas. Bueno, acá estamos en la consola de PlayStation 4 en mi caso y vamos a la sección de ofertas y vamos a ver un poquito de lo más vendido. Tenemos Resident Evil 4 con un 25% de descuento, 75% de descuento en Resident Evil 2, 85% de descuento en Plantas contra Zombies Garden Warfare 2, 50% con el God of War 3 remasterizado, 75% con el Mortal Kombat X, 75% con el Resident Evil 4 del 2005, Resident Evil 5, la versión vieja también un 75% de descuento, Resident Evil 6 también la versión antigua 75% de descuento, 60% para el Naruto, para el Dakar 18 el juego completo tenemos un 85% de descuento, por si te gustan los juegos de carreras, $3 no es nada. Y pueden conseguir las tarjetas de saldo en Eneva. Metí al chivo, ¿viste? Bueno, 75% en Lego. Resident Evil 7, juegazo. Si no lo probaron, lo pueden tener con un 60% de descuento. El Village, también 60% de descuento. Crash Bandicoot, la trilogía, 60%. 50% Infamous Second Son. Need for Speed, tenemos... No, olvídense, Need for Speed nada. No sé por qué aparece acá. El Assetto Corsa, 75% de descuento. Ustedes fíjense el precio y lo que sale ahora, ¿no? $40 y el juego ahora está en $10. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, 70% de descuento. Metal Gear Solid 5 de Definitive Experience, 40% de descuento, 40% en Sonic Superstar, 50% en Monster Hunter World, 80% en Lego, 75% en Mad Max, juegazo, lo recomiendo muchísimo, muy completo y muy buena tanto historia como jugabilidad y te podés pasar horas jugando el Mad Max. Tiene mucho de autos, mucho de aventura, mucho de explorar. Dirt 5 lo tenemos, eso no va, 85% en Dead Island Definitive Edition, Little Nightmares con un 75% de descuento, Until Dawn con un 50% de descuento, recordamos que va a llegar su versión para PC próximamente. Resident Evil 75% de descuento, Goat Simulator 80% de descuento, Sonic Frontiers 60% de descuento, qué caro este juego, pero bueno, debe valer la pena. Evil Dead The Game 50% de descuento, Little Nightmares 2 67% de descuento, Resident Evil 0 75% de descuento. Devil Within lo tenemos 75% de descuento. Wolfenstein The New Order 75% de descuento. Homefront Revolution 90% de descuento. Este juego creo que es el más barato de los que mostré. Así que nada, si tienen ahí $2 como para comprar este videojuego, aprovechen. Y bueno, no encontré nada más productivo que esto que les estuve nombrando. Así que hasta acá las ofertas y de todas maneras ustedes pueden entrar a la sección de ofertas en su PlayStation 4, PlayStation 5 y encontrar cosas mejores. Y ustedes coméntenme acá abajo en los comentarios a ver qué ofertas van a aprovechar o qué videojuegos se compraron últimamente. Y bueno, calvos calvas, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó no olviden dejar su me gusta, comentar el video para aparecer en el próximo video en pantalla, compartirlo con sus amigos y dar apoyo. Y si son nuevos, nada, invitarlos a suscribirse y activar la campanita, que con eso dan muchísimo apoyo para seguir creciendo. Estamos cerca de los 25.000 suscriptores y estoy con muchas ganas de seguir creciendo en este canal y de seguir trayéndoles contenido a diario o cada 1 o 2 días como mucho, como mucha tardanza. Así que nada, estoy todos los días buscando información para ustedes y me da muchísimo apoyo si se suscriben y activan la campanita si son nuevos en el canal. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan siempre. Hasta la próxima, chao.